Nos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y seguimos en tema. Sí, así es. Vamos a continuar mirando a las propuestas económicas que representa cada bloque. Recién tuvimos a Diego Labat, designado ministro de Economía si gana Delgado, y ahora es el turno del Frente Amplio y para eso vamos a recibir a Pablo Ferreri, dirigente del Frente Amplio y ex subsecretario del Ministerio de Economía. Pablo, buenos días, gracias por venir. Muy buenos días, un enorme placer estar aquí con ustedes. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Bueno, empecemos por un tema que está en el centro de la campaña en los últimos días, que es el tema de los impuestos. En el debate presidencial justamente Orsi anunció que no va a subir los impuestos y Delgado le retrucó que ahí hay una contradicción con lo que está escrito en el programa del FA. Sí. Las bases programáticas. En las bases programáticas. Sí. Varias cosas. La primera, no hay una contradicción con lo que dice el programa del Frente Amplio. Y lo tengo aquí, pero no hace el caso, podemos leer textualmente todo el párrafo. Capaz que más adelante te pido comentar algo. Avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad. Sigue con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior. Las modificaciones en la política tributaria tendrán como concepto que paguen más los que tienen más riqueza y más ingresos, aliviando la carga tributaria sobre los que menos tienen. Se propone como objetivo la reducción del IVA a los bienes y servicios de primera necesidad, tendiendo un IVA personal. Ahí está. Y a mí me parece, y perdón, acá me sale un poco el técnico, mi formación específica es en materia tributaria. Creo que parte de las discusiones que se han dado es porque, en término coloquial, se habla de los impuestos. Y cuando uno dice no voy a aumentar los impuestos, en realidad de lo que está hablando es de la presión fiscal. Y claramente en ese párrafo se habla de lo que ha sido la línea orientadora en general del Frente Amplio, de poner más peso en los impuestos directos y menos peso en los impuestos indirectos. De hecho, el párrafo habla, a la vez que habla de aumentar los directos, de bajar los indirectos. Pero eso se da en un contexto de mantener una determinada presión fiscal. Y miren, yo les doy una opinión. Pero cuando vos decís no voy a subir más impuestos, no estás diciendo Bueno, pues no voy a aumentar la presión fiscal, estás diciendo no voy a subir impuestos. Bueno, pero es que justamente, Nico, no subir impuestos, habla de los impuestos en general, habla de la presión fiscal. Y, mirá, y acá lo que importa son los números. Porque no si no, Déjame argumentar. No, está bien, pero te digo cuál es el punto. Porque si vos decís no voy a subir impuestos, pero en realidad estás hablando de la presión fiscal en general, la otra persona no sabe si a ella le va a tocar o no eventualmente una suba de impuestos. ¿No? Porque eventualmente podría estar en alguna de las partes donde se entiende, bueno, vamos a redistribuir la carga fiscal, pero te tocó a vos, ¿no? Bien. En el caso del Frente Amplio, cuando gobernó, por aparte acá me parece que lo que está bueno es ver lo que hicieron los gobiernos. Tenemos experiencias recientes de ambos bloques o de ambas candidaturas. El Frente Amplio, cuando hizo la reforma tributaria, eliminó 14 impuestos. Bajó la presión tributaria indirecta, que es la que pagamos todos, la que pagan todos, incluso es regresiva, pagan más los que menos tienen o menos ganan, y generó una imposición a las rentas, sobre todo, donde pagan más aquellos que tienen más ingresos. Había llegado con ese compromiso. Claro, en este periodo de gobierno, lo que ocurrió fue que se bajaron algunos impuestos o se hizo algún cambio en algún impuesto vinculado a la tributación directa y se aumentaron los impuestos a la tributación indirecta, que son los que pagan todos. Es un sistema tributario no a los Robin Hood, sino a los Hood Robin, es decir, perjudicó a los que menos tienen. Pero lo que importa es la presión fiscal. Cuando miramos los datos de la presión fiscal en Uruguay, en el 2019, la presión tributaria en Uruguay era del 26,2% del PIB. En el 2022, que son los últimos datos publicados por la OCDE y CEPAL, que hacen estas evaluaciones en toda América Latina, fue de 26,6%. Cuando miramos los ingresos del sector público no monetario, hay un tuit publicado por Martín Valcórdoba, a junio del 24, esos ingresos fueron 1,5 puntos del PIB más que en el 2019. Entonces, me parece que esa es una primera discusión. Segundo, el Frente Amplio no ha hecho de los impuestos o de la baja de impuestos su bandera de la campaña electoral. Y a mí, yo realmente no veo una contradicción en que frente a una campaña realmente de falsedades o de mentiras diversas, el candidato marque su posición como lo hizo. Se sintió obligado a hacerlo y a mí me parece bien. Por ejemplo, se dice el Frente Amplio va a subir impuestos. Segundo, se dice
va a liberar presos. Lo dice la base programática, lo acaba de leer Nico. O yo tengo la sensación, o sea, es claro el párrafo. O sea, es muy claro. Y dice que van a subir impuestos. A ver. Bueno, incrementar el aporte del patrimonio, incrementar el aporte de las transferencias patrimoniales, incrementar Claro, pero si tú me lees solo los eso y no depósitos lees los que bajan... Bueno, pero después hablamos de los que bajan, no nos vamos a olvidar de los que suben. Pero ¿Van a subir? cuando se hace eso, yo entiendo el Lo argumento. acaba de decir el futuro Claro, pero presidente. entonces No hay los van a subir. una profunda Pero yo contradicción entiendo- con las líneas que tienen escritas. Bueno, eso es tu opinión. Lo que yo Pero te yo digo te es, estoy diciendo que- cuando hablamos de la carga tributaria del Uruguay, el programa no dice de aumentar la carga tributaria del Uruguay, habla de un reequilibrio, que es otra cosa distinta. O sea, yo entiendo el argumento de la carga tributaria, entiendo que decir se va a mantener, no la vamos a aumentar, eso lo entiendo, y se va a balancear para que se mantenga. Podrán aumentar algunos y bajarán por otros lados. Pero ahí hay ganadores y perdedores en una sociedad, se le aumenta, de hecho dice, los que tienen más van a tener más carga, los que tienen menos van a tener menos carga, eso a veces se traduce en que la clase media termina siendo sobrecargada. Entonces, ese argumento lo entiendo, pero no es lo que dice eso. Acá no dice exactamente eso. Dice que hay que aumentar algunos impuestos. Bueno, pero te está diciendo, lo acaba de leer Nicolás, Por eso es lo que estoy que hay diciendo. impuestos, que son los que pagan todos, que se va a buscar su disminución. Y esto tiene que ver con la forma en que se entiende... Pero que se entonces lo justo tal vez sería... disculpame, que se tienen que repartir los frutos del crecimiento. Tomemos los 15 años de gobierno del Frente Amplio. 15 años de crecimiento ininterrumpido de la economía, los 15 años de mayor crecimiento en la historia contemporánea del Uruguay. ¿Cómo se distribuyó eso en los deciles de la población? En promedio, el crecimiento del decil más pobre fue por año del entorno del 6%. Y el del decil más rico fue en el entorno del 2%. Cuando miramos en estos 5 años, la economía creció. Ya de arranque la comparación 15 contra 5 pero no es es que análoga. no tengo 15 años. Y de 5 hay que sacar 3 que estuvieron atravesados por crisis que en los 15 el FA no tuvo. Digo, ya de arranque no es análoga. ¿No tuvo la crisis financiera del 2008, la más grande crisis financiera de los últimos 50 años? No pegó de manera tan grave acá, ¿no? Termino con el argumento. No se suma Ferreira a los que no reconocen la pandemia porque eso... No, pero yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, hubo una caída en la pandemia y después hubo un crecimiento de la economía. En general, cuando tomo de punta a punta el periodo, con crisis y recuperación, la economía creció. ¿Cómo se distribuyó ese crecimiento entre los deciles? El decil más pobre perdió un 1% de los ingresos. Del decil 2 al decil 8 crecieron entre 0,2 y 0,4. El decil 9 creció 0,7. Y el decil más rico creció casi 2 puntos. Bueno, hay modelos diferentes de cómo se distribuyen los frutos del crecimiento. Pero además, los sistemas tributarios son sistemas vivos. Ustedes lo hablaban con Labat hace unos minutos. Por ejemplo, si hay un cambio tributario global, como hay, vinculado al impuesto a la renta mínima corporativa, que Uruguay firmó en este periodo de gobierno, su compromiso a ese estándar. Cuando eso se aplique, ¿eso va a implicar un cambio tributario? ¿Implica aumentar la carga tributaria? No, porque habrá que ver cómo eso se maneja, cómo se manejan los regímenes. ¿No sería prudente entonces? Los regímenes de promoción de inversiones, por ejemplo, yo te digo, no debería ser ninguna promesa de campaña. Los regímenes de promoción tributaria, que son un gasto tributario, deben de analizarse y evaluarse periódicamente. Yo, por ejemplo, te digo, hoy, con problemas de cambio climático cada vez más importantes, esos regímenes deberían castigar más a las actividades que depredan el medio ambiente y proteger más o beneficiar más a las que contribuyen con su cuidado. O, por ejemplo, la imposición a la renta en el mundo se creó allá por los fines 1700, 1800 para financiar las guerras napoleónicas en Inglaterra. Y por ahí seguimos la imposición directa. Y por otro lado, en la década de los 60 de este siglo se creó el impuesto al valor agregado, porque es más fácil de cobrarlo. Entonces teníamos impuestos más justos por un lado, impuestos más fáciles de recaudar por otros. Hoy, ese paradigma empieza a romperse. ¿Por qué? Por la tecnología. Porque tú podés personalizar el IVA para que ese impuesto, que es más fácil de cobrar, también vaya un poco en función de los ingresos de cada uno. Bueno, esos son paradigmas o cambios en los sistemas tributarios que no tienen por qué ocurrir aumentando la presión tributaria. Yo
Termino con esto. Claro, pero ahí se va a redistribuir la presión tributaria. El promedio. Digo, para no perder la línea de lo que venís diciendo y te pueda preguntar sobre eso. Yo lo que te estoy diciendo es, como concepto general, eso era el espíritu del programa. ¿Tá? Termino con esto, esta primera cosa. La presión tributaria de América Latina, más o menos, es de 21.5 puntos del PIB. La presión de la OCDE, países desarrollados, es de 34% del PIB. Yo acabo de dar datos de Uruguay, anda en el entorno del 26-27% del PIB. Yo creo que esa presión tributaria, es razonable que Uruguay tenga algo de presión superior de presión que el promedio de América Latina, pues es un país más desarrollado, y que sea menor que la de la OCDE porque es un país menos desarrollado. Entonces la presión tributaria de Uruguay no tiene que aumentar. El frente, y acá estamos hablando, a ver, yo entiendo el interés periodístico, pero algo que cuando uno mira la economía hacia el futuro Uruguay, estamos hablando de una discusión marginal, porque incluso los cambios que se hicieron en este gobierno no alteraron la presión tributaria ni el sistema tributario general. Hay cuestiones más importantes de materia que eligió hacer un tema de campaña a partir del debate fue el yo digo que entiendo el interés, pero digo, o sea, cuando miro en términos generales, esta no es la discusión central de cómo vamos a hacer crecer la economía, cómo vamos a distribuir. En ese sentido, el Frente Amplio no hizo de esto, reitero, una bandera de su campaña. Y entiendo, y yo ahí no veo una contradicción, que frente a una campaña donde un día sí y otro también se falsea cuál es el espíritu de lo que va a ser el Frente Amplio, el candidato aclare su postura. Y además me parece, porque a veces se dice, bueno, acabo de ver en estos días declaraciones de Álvaro Delgado diciendo que Yamandu Orsi no va a mandar. De hecho, en una cosa realmente bastante loca, el mismo día lo compara con Alberto Fernández y después dice que tiene valor per se, lo cual habla de una desesperación en el manejo de la campaña bastante... pero para no irnos del tema. Pero entonces, para no irnos del tema, a mí me parece bien que el candidato, frente a una situación en la cual siente que están mintiendo sobre lo que va a hacer, aclare su postura. Pero ¿no sería prudente entonces decir que el Frente Amplio va a cambiar el esquema de distribución impositiva de alguna manera, y eso implica que hay un universo de uruguayos que sí va a pagar más impuestos a fin de mes y otro que no? Porque eso no es lo mismo decir no subimos los impuestos. Y digo por lo que interpreta la ciudadanía, ¿me explico? No es lo mismo. Vamos por partes. Yo te estaba aclarando lo que dice esa hoja de ruta que son las bases programáticas. El futuro ministro Done, también dijo que estos temas no eran los prioritarios en su agenda. No, dijo que era irresponsable decir que no se iban a subir los impuestos, cosa que después hizo Orsi. Reitero, el Frente Amplio no hizo de esto su bandera electoral. El candidato, con don de mando, frente a lo que eran acusaciones infundadas, mentiras, aclaró su posición. Entonces, reitero, yo creo que acá no está el foco de los temas de la economía para los próximos 5 años. ¿Cómo vamos a hacer crecer un país que hace 10 años que crece el 1%? ¿Cómo vamos a hacer para poner foco en los problemas de primera infancia? ¿Cómo vamos a hacer foco en los 500.000 uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos? ¿Cómo hacemos para atender a las jubilaciones más sumergidas? Diego Labat, hace 10 minutos, acaba de decir que entiende que no corresponde atender a las jubilaciones más bajas, por encima de los aumentos que se establecen en general para las jubilaciones. Entiende que se atienden con la ley que está en vigencia. No, lo que dijo es... Hay una porción que contempla... La ley vigente lo que hace es dar un aumento a todas las jubilaciones en función del índice medio de salarios. En 15 años de gobierno ahora vamos ahí, pero antes de cambiar de tema... Se aumentaron específicamente las jubilaciones más bajas. Y hay un compromiso del candidato de retomar ese camino. Antes podemos ir al tema de las jubilaciones, pero vos decías, bueno, el Frente Amplio no hizo de la discusión de los impuestos su tema de campaña, pero por ejemplo sí hizo uno de los temas de campaña, el diálogo social por la seguridad social. Y una de las discusiones que están ahí arriba de la mesa es precisamente cambiar los aportes o asumir nuevos ingresos al sistema. Se ha hablado, por ejemplo, de ir hacia los impuestos a los robots. Los técnicos especializados en estos temas hablan de eso como una de las deficiencias que tiene la ley 20.130. Ahí estás hablando de un impuesto, ¿no? O sea, gente que está incorporando tecnología eventualmente puede encontrarse que a partir del diálogo social haya impuestos a la automatización de algunos procesos. Eso es un impuesto y me parece que queda ya queda laudado eso por fuera del compromiso que asume Yamandu Orsi cuando dicen no vamos a aumentar más impuestos. Lo mismo podemos decir del impuesto mínimo global, digamos. Hay un montón de cosas que están arriba de la mesa que son parte de la discusión económica que podrían traducirse en que no se va a cumplir con esto de aumentar impuestos.
Yo reitero, y disculpen la deformación profesional, capaz que me voy a un lugar demasiado técnico, ninguna de esas cosas tiene que suponer un aumento de lo que pagan los uruguayos en general. Pero si yo creo un impuesto nuevo... Vuelvo a la presión tributaria. En general, pero en particular sí. Entonces, Orsi no debió haber hablar dicho... de los que pueden, en cualquier sistema tributario, que es un organismo vivo, hay cambios en todos los periodos de gobierno. Este tuvo varios cambios. Pero Orsi eso no no lo Y eso, dijo. en algún caso alguno No es puede lo que ganar, dijo otro puede Orsi, no es lo que dice la base programática. Yo siento que las bases programáticas hay que leerlas con un diccionario. Porque, por ejemplo, la SAFAP dice que no va a haber lucro. Entonces unos te dicen, bueno, lucro es igual a ganancia. Otros dicen, lucro es igual a ganancia excesiva. Entonces no va a haber ganancia, pero no excesiva. Bueno, ¿qué quiere decir lucro? El diccionario dice que es igual a ganancia. Pasamos a... Después también, ayer hablábamos con Quirici sobre el Congreso Educativo, que dice que va a ser vinculante. En el diccionario vinculante quiere decir que que obliga, algo que te vincula. Bueno, Quirici dice que no va a ser vinculante en ese sentido, va a ser que vincula gente. Entonces, ¿cómo leemos las bases programáticas? Porque dicen cosas que después es difícil. No comparto tu opinión. Pero bueno, en es lo el que párrafo específico que acaba de leer Nicolás, yo entiendo que va a haber más impuestos. Yo entiendo que va a haber más impuestos. Y cuando habla de disminuir, ¿no entendés que ahí va a haber menos impuestos? También. Bueno, está. Algunos se bajan y otros se suben, pero eso no es lo mismo decir pero no más impuestos. Estamos entrando en una discusión un poco circular. Yo lo que te digo es, eso se da en el marco de un equilibrio de la presión tributaria. Eso no entiendo, Bueno, pero no es lo que dice eso. Entonces ahí no habla de aumentar los impuestos en general. Por eso Lo que habla es de una redistribución de la carga. Pero reitero, el candidato a ministro ya dijo también que esa no es la agenda principal. Y el candidato fue muy claro, dado la campaña que hemos visto. Yo realmente estoy asombrado. A ver, en esta mesa, hace 6 meses, un año, tenemos gente diciendo cualquier cosa, ¿no? O sea, desde que es Alberto Fernández por parte del candidato, hasta un senador que lo trata de tribilín, hasta de decir que el Frente Amplio da pavor, que es el peor Frente Amplio de la historia. Yo realmente, llega un punto que el candidato entendió que tenía que ser claro y está bien. Pero déjame ahí decirte un apunte, ¿no? Entiendo dónde vas, lo que pasa que después del candidato ser claro y decir, no, bueno, me están diciendo un montón de cosas que no van a pasar y yo no voy a subir impuestos, 12 horas después, no sé, 24, pocas, dice que es populista decir que no se va a subir impuestos. Entonces es como que la contradicción es permanente. Sí, yo lo que entendí, porque cuando miré toda la entrevista además, él venía hablando de hacer de eso una bandera de la campaña. Él no hizo de eso una bandera, lo que sí fue claro frente a algo que se está diciendo que era falso. Yo te entiendo, pero lo acaba de decir. Él también eso, lo dijo. Pero creo que hay una diferencia entre decir, bueno, yo voy a hacer de esto mi bandera, como lo hizo Lacalle y después incumplió, y que no fue por la pandemia, porque si recordamos, el aumento del IVA ocurrió en los primeros días de su gobierno antes de la pandemia. La baja de 2 puntos en la devolución. La quita de 2 puntos. El IVA para las compras con tarjeta de crédito y débito era del 18% y pasa a ser del 20%. Es un aumento de impuestos. Y el IRPF, que después bajó, marginalmente, antes había subido, porque se cambió la forma de cálculo de las bases de prestaciones y contribuciones, lo que hizo que el mínimo imponible subiera menos que los ingresos y por lo tanto más gente pasó a pagar el IRPF y la gente que lo pagaba pasará a pagar más. Pero recién tú hablabas de que estabas muy cercano a los tecnicismos y demás. ¿Es lo mismo entonces decir que se subió la carga del IVA a decir que se quitó el incentivo que fijó el Frente Amplio? A ver, si el impuesto era del 18% y porque subiste la tasa o porque bajaste el descuento pasó al 20%, si pasa de 18 a 20, para mí es un aumento. O sea, tiene 4 patas, cola y ladra. Pero bueno, tú sabes que, viste que ahora hay un recorte, un video justamente de Mario Vergara del año 2014, cuando era ministro de Economía, cuando anunciaba que se iba a sacar estos 4 puntos del IVA en ACDE, estaba haciendo una rueda de prensa, y dijo que eso en el año 2014 iba a durar 2 años. Sí. ¿Y qué hizo que a partir de 2016 ¿Y qué hizo después? se iban a... Si me permitiste cuento. Y que a partir del 2016 esos 4 puntos se iban a transformar en 2, que es lo que hizo Lacalle ahora. Bien. Y ahora están cayéndole al gobierno por algo que cuando era ministro Vergara dijo que iba a hacer. El Frente Amplio, con su ministro del momento, Mario Vergara, dijo eso. ¿Qué hicimos en el periodo siguiente? Hicimos el esfuerzo para que no le aumentara el IVA
a los uruguayos que consumen con tarjetas de crédito y de débito. Entonces lo mantuvimos todo el periodo. Después hubo una campaña electoral donde el candidato de la oposición en su momento, Lacalle Pou, dijo no voy a subir los impuestos. Asumió y en la semana siguiente aumentó el IVA. Eso fue lo que pasó. Yo vuelvo por última vez y te prometo que no pregunto más al respecto, No, pero todo lo que yo admito que no aumentar la carga tributaria es consistente con las bases programáticas del Frente Amplio, o podría llegar a serlo. Máxime porque además la base programática tiene ese estilo de redacción en el cual siempre se pone alguna palabra que te puede flexibilizar el compromiso, como por ejemplo estudiar las formas para, ¿no? Eso lo hacen las bases programáticas y entonces en definitiva podría pasar muchas cosas, incluso contradictorias entre sí, en base al mismo párrafo. Pero Orsi ya había dicho, y también O'Donnell, que no estaban pensando en aumentar la carga tributaria. Lo que se dijo el domingo en el debate 2 veces por parte de Orsi fue que no iba a haber más impuestos. O sea, se eligió decir algo distinto a lo que se venía diciendo, con lo cual no entiendo que se esté hablando de lo mismo y podría darse esto que vos cambiás la forma de pagar el IVA y entonces los que ganan más pagan más IVA que los que ganan menos, va a querer decir que para algunos ese impuesto va a aumentar. Entonces, ¿no hay un problema con eso que dijo Orsi en relación a lo que se venía diciendo hasta ahora? No, es que acá hay que poner las cosas en su orden de tiempo, por decirlo de alguna manera. Ese fue el espíritu con el que se hizo el programa. Todos participamos en la redacción de eso y se partía de la base de un equilibrio en la presión tributaria. Ahí se ponen algunos ejemplos como una hoja de ruta que después en un plan de gobierno, cuando lo vas a aplicar, dirás, bueno, este instrumento me sirve hacerlo ahora o no me sirve hacerlo ahora. El mundo está yendo hacia una tributación más progresiva. No solo tenemos el ejemplo del impuesto a la renta corporativo global. Ayer, los países del G20, y ahí no estamos hablando del chavismo, ¿no? Estamos hablando de Japón, de Alemania, de Italia, de Inglaterra, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, firmaron una declaración donde dicen que hay que aumentar la progresividad de los sistemas tributarios, incluso hablan de un impuesto a los 1.000 millonarios. ¿Eso quiere decir que se va a aplicar en Uruguay? No, porque para empezar... No hay 1.000 millonarios. Dijera... No, mira, yo sabía que venía. Grande, en Uruguay no hay ricos, hay riquitos. Sabía que venía. Contador Damiani, para la gente que no sabe. Yo formo parte de un comité de expertos de Naciones Forma parte de la Unidas. religión. A ver, manchas, ¿se pueden dejar hablar al mancha invitado? Ustedes son los manchas que entrevistan. Me emociono, Leo, y se me complica seguir. Obvio. Te decía, yo formo parte de un comité de expertos de Naciones Unidas de tributación a la riqueza. Ese comité elaboró un modelo de tributación a la riqueza y está elaborando un modelo de legislación. ¿Eso quiere decir que eso se va a aplicar en Uruguay? No, porque está pensado para países donde no hay tributación a la renta o al patrimonio. Uruguay ya tiene esos esquemas. Uruguay tuvo una profunda reforma a su sistema tributario en el 2007 y todos los cambios que hemos mencionado son cambios marginales. De hecho, este gobierno que criticó el IAS, prometió eliminarlo, además después no lo hizo, y el esquema de la tributación se mantiene básicamente inalterado. Esa es la realidad. Lo bajó el IAS, ¿no? Lo bajó el IAS. Antes lo había subido. Con lo que yo te decía de cómo se calculó el mínimo imponible. Ah, bueno, pero finalmente lo bajó, digamos. Bueno, lo subí y después lo bajó. Está bien. El efecto quizás es casi neutro. Algo sobre lo que ponía... preguntar algo sobre... Pero, ¿seguimos con los impuestos o podemos...? No, podemos. ¿Puedo cambiar? Sí. Tiene que ver con la base programática también. O sea, que las leí... lo que yo veo en materia de economía, y acá pido una explicación, es... Yo veo un plan de desarrollo nacional muy centralista, diseñado desde el gobierno, con un rol central de las empresas públicas, porque se lo dice específicamente, y también un rol muy importante de los sindicatos. Y no veo a O'Donnell con esa mentalidad, digamos. Me parece como que son dos mundos paralelos. Sí, bueno, yo creo que no, Leo, porque también, de vuelta, me remito un poco a lo que fueron los 15 años de experiencia de los gobiernos frente amplistas. Y antes que nada doy una definición personal. Yo creo que el sector público, no todos piensan lo mismo, crea valor. Agrega valor, genera riqueza. Bueno, eso no, dicho esto, no, pero no todos piensan eso. La parte fundamental de la generación de riqueza la genera el sector privado. Pero no es por eso tiene que haber esfuerzos desde las políticas públicas para incentivar el desarrollo del sector privado, que la principal política social es la generación de empleo de calidad y bien remunerado. ¿Y no es contradictorio eso con las bases? No. ¿Qué pasó en los 15 años de gobierno del Frente Amplio? Los esquemas de promoción de inversiones
se desarrollaron en esos 15 años de gobierno. Y de hecho, las máximas tasas en la historia del Uruguay de inversión privada y de inversión extranjera directa se lograron en los gobiernos del Frente Amplio. Y esa es la tónica con la cual se va a seguir trabajando. ¿Eso quiere decir que no tienen un rol para cumplir, por ejemplo, las empresas públicas? No, tienen un rol para cumplir, porque, yendo a lo de los ricos y riquitos, en Uruguay las empresas privadas tienen determinado porte, por eso las empresas públicas son tan importantes. Capaz que en economías mucho más grandes, con empresas privadas mucho más potentes, ese rol puede ser distinto, pero en un país pequeño como el Uruguay, bueno, tienen un rol para jugar. Un rol sí, pero las bases le dan un rol central en el Plan de Desarrollo Nacional. Eso es lo que yo veo. Yo creo que tienen un rol a jugar, pero reitero, es como ha gobernado el Frente Amplio, o sea, no estoy diciendo algo teórico. El motor central es la generación de riqueza por el sector privado y se generan estímulos para eso. Por eso cuando hablamos de revisar, yo hablaba anteriormente de revisar los esquemas de promoción de inversiones, no es para sacarlos, es para ver si están cumpliendo su rol de incentivar de verdad o no la inversión, y capaz que te va a dar que algunos sí, y son muy eficientes, y capaz que te da que otros no tanto, y por lo tanto hay que ajustarlos para mover al sector privado. Pongo un ejemplo que me tocó participar directamente, y cómo de esas cosas se van haciendo políticas de Estado. Mira, siendo viceministro de Economía y Carolina Cose, ministra de Industrias, generamos los planes de Uruguay Audiovisual, los PUA, que era generar esquemas de devolución, ya ni siquiera de baja de impuestos, sino de devolución directa de parte de la inversión que se realizaba para la filmación audiovisual, para la producción audiovisual en Uruguay. Eso explotó, funcionó muy bien. ¿Qué hizo este gobierno? Y acá pongo algo en la buena dirección. No lo quitó, lo aumentó. Cuando miramos el resultado de ese esquema de promoción, fue muy eficiente, colocó a Uruguay muy bien en la producción audiovisual. Bueno, yo creo que ese es un ejemplo exitoso de promoción de inversiones. Hay otros que habrá que evaluar para tratar de que lo sean. Pero el foco es cómo podemos generar más empleo y cómo podemos hacer para esos uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos puedan tener mejores oportunidades de trabajo. Eso se logra con una economía que crezca más y, por lo tanto, desde la política pública tenés que poner incentivos y direccionar la economía, marcarle el rumbo. No una cosa dirigista, pero sí marcar un rumbo estratégico de cómo querés que ese crecimiento ocurra y cómo respetás las reglas de juego para que eso ocurra. Yo creo que en Uruguay hoy las reglas de juego se han respetado. O sea, creo que tenemos que avanzar en temas de competitividad. A mí, yo escuchaba algunas de las cosas que decía Labat y comparto en materia de competitividad. Ahora, hablamos de impuestos casi toda la entrevista. Para mí, el impuesto más grande que tuvo este periodo del sector privado fue el atraso cambiario. El desalineamiento que el propio Banco Central reconocía que estaba en el entorno del 15%, es una losa para todo el sector productivo uruguayo. Y Diego Labat, por quien tengo muy buen concepto personal, era el presidente del Banco Central cuando ocurrió el atraso cambiario más grande del siglo XXI. Entonces, bueno, ahí hay cosas que tampoco me cierran del todo. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para lograr mayores niveles de dentro del rango meta, que era algo que había costado a los gobiernos. Yo creo que eso es algo muy bueno y hay que seguir trabajando para que eso se mantenga así, pero hay que trabajar para mejorar la competitividad. Igual que no solo tiene que ver con el tipo de cambio, reitero, tiene que ver con políticas también de largo plazo. Por ejemplo, hoy la aplicación de tecnología para bajar las cargas burocráticas son fundamentales. Uruguay tiene, creo, una agenda de apertura de su economía de manera unilateral muy importante para hacer, más allá de los acuerdos de libre comercio que estamos viendo que en el mundo no van a ocurrir. Eso está, por ejemplo, en el compromiso por el país, o por lo menos lo ha mencionado Labat, bajar la tasa consular, por ejemplo, ¿no? Sí. Que se aumentó en el proceso de consolidación fiscal. Pero, por ejemplo, hoy tenemos que hacer un uso mucho más intensivo de la tecnología. Y acá voy a hablar de una criatura propia. Allá por el año 2011-2012 creamos la factura electrónica en Uruguay, que también se continuó, y el 1 de enero del 25, todas las empresas uruguayas, más allá de su tamaño, van a estar incorporadas. Eso sirve para controlar, pero sobre todo, esa información tiene que servir para mejorar los servicios y bajarle el costo de cumplimiento a las empresas. Bueno, esas son cosas que tienen que ver, quizá no con la carga tributaria, pero con el costo país
de todas las empresas, sobre todo de las micro y pequeñas empresas del Uruguay. Una más, antes de cerrar, sobre lo que dijo Labat, creo que fue Ana que le preguntó a propósito de si O'Donnell tenía la espalda para llevar adelante la línea económica que se propone el Frente Amplio, y él lo puso en duda diciendo, citando al propio O'Donnell, ¿no? Diciendo, bueno, mientras yo esté, tales cosas no van a ocurrir. Lo que dijo Labat fue, bueno, yo puedo estar o puedo no estar en el gobierno, y yo estoy seguro que la línea económica de un gobierno de Álvaro Delgado va a seguir, porque la línea económica es la que marca el presidente de la República. ¿Eso entendés que está asegurado con el Frente Amplio, o dadas las diferencias que hay sobre cómo mirar la economía y que han estado de manifiesto? El plebiscito fue uno de ellos. Digo exactamente lo mismo. La política económica, y formé parte de equipos económicos, la marca el presidente de la República. ¿No? Sí, en otro momento. Sí, en este no tengo nada que ver. No, digo en otros momentos porque es verdad que ahí digamos, sí, la política económica era la política económica es del presidente de la República. Los ministros en Uruguay, constitucionalmente es así, son secretarios de Estado, son secretarios. La política económica la termina definiendo el presidente de la República. Y en eso, a mí por eso me parece muy bien que Orsi, frente a ataques, marque clara su postura. El presidente es la garantía. Y creo que además el Frente Amplio puede asegurar estabilidad, porque entre otras cosas tiene mayoría parlamentaria en el Senado, cosa que no tiene este gobierno, o que no va a tener un eventual gobierno de Álvaro Delgado en ninguna de las dos cámaras. Y que bastante difícil es el posicionamiento que está teniendo para luego ir a conversar cuando se tergiversan los planes del Frente Amplio, o cuando se cae en la descalificación personal, o cuando se plantean cosas que son falsas. Por ejemplo, a mí realmente tengo una buena relación con Álvaro Delgado. Me molestó en el debate la referencia de Danilo Astori, falsa, de que hubiera votado esta ley, cuando hay declaraciones de Astori diciendo que no compartía esta ley, sobre todo cuando hay alguien que ya no está. Me parece que no podemos entrar en cualquier terreno en la campaña electoral. El que hubiese recomendado votarla fue Gabriel O'Donnell, que eso lo dijo en legítima defensa, ¿no? Sí, yo estoy hablando de la actitud con la cual uno pretende construir luego acuerdos que necesita, porque no tiene mayoría en ninguna de las cámaras. El Frente Amplio, cuando hablamos de certezas, quien tiene mayoría en una cámara y más posibilidades de lograr la mayoría en la otra, es el Frente Amplio. Volviendo a O'Donnell, alguno de los senadores que usted hace alusión lo ha calificado como ministro de los empresarios, digamos. Es una persona que es resistida por sectores importantes del Frente Amplio. Sí, y eso puede dar un margen de incertidumbre. Yo creo que O'Donnell tiene, primero que nada, el respaldo del presidente de la República, que es lo más importante. Y segundo, tiene el respaldo del Frente Amplio. No de todo. Cuando escuchamos a la enorme mayoría de los senadores, incluso algunas críticas iniciales, luego, por ejemplo, recuerdo a Juan Castillo, después diciendo que desde el momento que el presidente lo designó es el ministro del Frente Amplio. Pero cuando las cosas se compliquen, como siempre pasa en los gobiernos... ¿Y qué pasó en los 15 años de gobierno del Frente Amplio? Y bueno, hubo muchos problemas con la economía. ¿Cuántas veces Astori, ¿Cuál fue la línea? ¿Cuántas veces Astori quiso dar un portazo o amenazó con dar un portazo? Que yo recuerde... Ya que no, dos veces por lo menos. Yo recuerdo en la discusión del primer presupuesto. Yo integré parte del último gobierno donde Danilo Astori fue ministro de Economía, pero bueno, y no hubo ninguna situación. Es prueba de que esas diferencias emergen. Y van a emerger en algún momento, es evidente. Y hay una prueba de cómo se laudaron y cuál fue el rumbo de la economía. Orsi dijo que él es el cortafuego en este gobierno. Yendo a las citas bíblicas, por sus frutos los conoceréis. Sí. La línea económica fue una sola y fueron los 15 años de crecimiento económico más prolongado e intenso y sostenido de la historia contemporánea. Con la diferencia de que O'Donnell no tiene el respaldo ni la historia política que tenía Astori, y con la diferencia que no está más Tabaré Vázquez, que era el presidente, y cada uno sabrá si Orsi tiene el liderazgo que tuvo Tabaré Vázquez en el Frente Amplio. Yo creo que todos los frente amplistas terminamos eligiendo a nuestro candidato. Desde ese momento tiene la potestad y creo que tiene el liderazgo. Toda esta discusión que estamos hablando es porque marcó su liderazgo. Y a mí me parece que eso está muy bien. Yo creo que O'Donnell mantiene el camino, el rumbo estratégico de lo que en su momento se denominó el astorismo, tiene esa mirada de la economía y tiene todo el respaldo. Yo creo que va a ser un gran ministro. Pablo Ferreri, muchas gracias por haber venido. Ha sido un enorme Muchas gracias. Gracias. Hacemos un corte, no se vayan, hay más desayunos informales por delante.